Bueno, em, hoy quiero conversar un poco sobre inteligencia artificial y sobre un cuestionamiento que quizás muchos aún se hacen y es si la inteligencia artificial debería ser amigo o puede ser amigo o enemigo del sistema financiero colombiano. ¿Listo? Para los que no me conocen o quizás no han oído hablar de mí, llevo más o menos 15 años trabajando en temas de riesgo de crédito. Actualmente, como lo dijo ya, soy el director o el vicepresidente de riesgo de crédito, analítica y fraude para una de las fintech más grandes de Colombia, para RappiCredit. Eh, y mi experiencia está basada principalmente en la aplicación de analítica en riesgo de crédito. Bueno, quisiera empezar un poco hablando de qué es la inteligencia artificial y un poco es porque la inteligencia artificial pues es un concepto, digamos que ha tenido un boom recientemente, ha sido un boom que muchos lo vivieron quizás por ChatGPT, por Gemini, por otras inteligencias artificiales generativas. Y esto lo que ha venido es que nos ha llevado a redefinir un poco en el sistema financiero de cómo pensamos, cómo tomamos mejores decisiones, cómo competimos, cómo creamos nuevas oportunidades de negocio, sobre todo que en un ambiente o en un ecosistema que siempre tiene que pensar en que el centro de todo, el centro de las decisiones siempre tiene que ser el cliente. ¿Listo? Entonces partamos de qué es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial no es quizás el robot que se mueve, el robot que habla, no. El robot, digamos que no es solo eso, no es un robot que piensa, sino que per se es un sistema que aprende, es un sistema que mejora, es un sistema que está llamado a pensar con nosotros, para nosotros y para extender nuestras capacidades analíticas, por decirlo de alguna forma. Es como esa extensión que vamos a usar para poder ir más allá de los datos, para explorar mejor los datos y está llamado como a ser un motor de confianza, ¿sí? ¿Por qué lo digo como ese motor de confianza? Porque es un motor que analiza un entorno competitivo, analiza unos datos más allá de lo que estamos viendo, nos permite tomar mejores decisiones y en fin nos permite apoyarnos o nos apoya en todas las etapas del ciclo de vida del crédito, hablando puntualmente del sistema financiero, en la originación, en la detección de fraudes, en la parte transaccional y en la parte de cobranzas. ¿Listo? Pero fíjense que nosotros, digamos que ya hemos hablado o ya hemos usado de otra forma inteligencia artificial. Cuando vemos este diagrama de qué es la inteligencia artificial y cuáles son los componentes que constituyen la inteligencia artificial, vemos herramientas como el Machine Learning, ¿listo? Que son la herramienta o es un subconjunto que permite o nos facilita a nosotros entrenar las máquinas para que aprendan de los datos y mejoren esos datos y sigan aprendiendo constantemente. ¿Listo? Es un subconjunto y muchas de las entidades que quizás estamos hoy en día aquí presentes, ya usamos algoritmos de Machine Learning, ya usamos técnicas de Machine Learning para tomar decisiones. Dentro del Machine Learning tenemos como otro subconjunto que es el Deep Learning, que es una técnica de aprendizaje automático. ¿Listo? Así como está el Deep Learning, hay otros algoritmos como Random Forest, eh, GBOs, que nos permiten diseñar o entrenar o crear modelos de inteligencia artificial predictiva. Y lo que hoy vemos que es el boom, que es la inteligencia artificial generativa, que es la herramienta que nos permite entrenar algoritmos con conjuntos de datos grandes para crear contenido, bien sea visual, texto, de audio, pero entonces nos está permitiendo crear contenido. Entonces, fíjense que la inteligencia artificial es un conjunto de muchas de etapas, ¿sí? El Machine Learning, las técnicas de aprendizaje automático y la inteligencia artificial generativa. Entonces, basados en esto, la inteligencia artificial o cuál es la promesa de valor de la inteligencia artificial. Entonces, la promesa de valor de la inteligencia artificial es que está llamada a convertir datos en decisiones inteligentes, en decisiones más rápidas y desde el punto de vista de riesgo de crédito más justas
y con menor riesgo. ¿Sí? Cuando decimos menor riesgo es porque, por ejemplo, desde el punto de vista de fraude, nos permite tomar decisiones para mitigar el fraude, o desde el punto de vista de riesgo de crédito nos permite segmentar o tomar decisiones en poblaciones o con datos no estructurados o con datos no convencionales para tomar una mejor decisión en la originación. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Pues ahora hace un momento Carol hablaba de Breve, hablaba de Open Finance. Esto significa que vamos a usar todas estas herramientas para pasar de procesos quizás lentos, procesos manuales, a procesos más rápidos, a procesos que se toman y se predicen y se ejecutan a través de inteligencia artificial en segundos. Esa es la promesa de valor de la inteligencia artificial, transformar esos procesos en procesos rápidos, en procesos ágiles y en procesos desde el punto de vista de riesgo de crédito de menor riesgo. Entonces aquí ya estamos hablando de transformar datos en decisiones inteligentes, habilitar nuevos modelos de negocio y experiencias personalizadas para nuestra población, para nuestros clientes. Como decía hace un momento, el cliente debe estar siempre en el centro de las decisiones que tomemos. Impulsa la eficiencia y la precisión y la velocidad en procesos financieros porque nos va a permitir disminuir costos para tomar decisiones más rápidas y reforzar, digamos que, la confianza del consumidor final o de nuestro cliente final para poder garantizar que nosotros estamos teniendo unos procesos a lo largo del ciclo de vida del crédito y en nuestros procesos internos, decisiones responsables, por decirlo así, con modelos de inteligencia artificial explicables o una gobernanza de modelos basada en la ética. ¿Listo? Esa es como la promesa principal de la promesa de valor de la inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo, cómo deberíamos usar o implementar, por decirlo de alguna manera, ecosistemas inteligentes? A mí me gusta hablar siempre de estos tres pilares. La inteligencia artificial predictiva, que era lo que veíamos hace un momento como los modelos de Machine Learning, junto con inteligencia artificial generativa, y hay un nuevo concepto que nace y es la inteligencia artificial agéntica. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo uno de estas tres cosas? Imaginémonos un ecosistema donde yo entreno modelos predictivos, donde a través de mi data histórica, tendencias de morosidad, uso datos de buró, uso datos de Open Finance, datos no estructurados, datos de redes sociales, hábitos de consumo, data transaccional, uso esa información para entrenar mis modelos con inteligencia artificial predictiva y los diseño, los implemento y a través de una IA generativa voy aprendiendo de esos modelos, voy reentrenando mis modelos y adicional voy tomando decisiones de cara al cliente a través de IA agéntica o a través de bots, por decirlo así, donde yo puedo tener ya un chat, un asesor virtual, un asesor telefónico virtual, donde yo puedo ir guiando a la persona en su solicitud de crédito, donde yo incluso puedo decirle a la persona cómo puede mejorar su historial de crédito o cómo podría acceder a un crédito. Entonces ahí estoy transformando procesos manuales, procesos que antes tomaban días u horas, a procesos que en cuestión de segundos puedo decirle a un cliente a través de un modelo predictivo con la IA generativa y a través de un bot, decirle tu solicitud no puede ser procesada o tu solicitud de crédito no es aprobada por X, Y razón y cómo puedo llevar a decirle al cliente, mira, necesitas mejorar este perfil, llevarlo a través de programas de educación financiera. Entonces, esos procesos es lo que uno debería soñar de implementar en nuestras organizaciones, de lo que uno llama de la automatización a una inteligencia estratégica. Y en cuestión de segundos poder tomar decisiones. Ya no es solo crear un chatbot que quizás por detrás sea simplemente un árbol de decisión que me tome, me automatice una tarea, no, sino que ya es que ese chat aprenda de los modelos, aprenda a tomar decisiones, tome decisiones basadas en datos
para disminuir el riesgo de pérdida en nuestras entidades y claramente aumentar la rentabilidad. ¿Listo? Vuelvo y repito, esto es como eh, tomar una decisión en tiempo real, ¿sí? En cuestión de segundos, a través de un bot, a través de una app, tomar una decisión de decirle al cliente está siendo aprobado o rechazado y cómo puedo ir guiando al cliente a través de su perfil. Ahora bien, este es un dato que es muy curioso. Uno siempre ve como lo exitoso de las cosas, pero de acuerdo a estudios de mercado, entre solo el 10 y el 15% de los proyectos de inteligencia artificial son exitosos en las organizaciones. Y anoche yo leía un estudio del MIT y ellos daban una cifra aún más preocupante y es que solo el 5% de los proyectos de inteligencia artificial logran llevar o logran ver la luz de manera exitosa en las organizaciones. Y se identifican básicamente tres desafíos o se identifican tres como problemas generales para que los proyectos fallen. Uno es esa escasez de talento humano o de talento especializado en que, digamos, que entienda los datos, que explore los datos y que sepa de inteligencia artificial. Entonces, sí, yo puedo hablar algo muy chévere de un proyecto de inteligencia artificial, de un proyecto quizás de un chatbot o un modelo de machine learning, pero ¿por qué se convierte esto en un pilar estratégico? Porque si no existe una persona que entienda los datos, si no existe una persona que entienda el proyecto, entienda la inteligencia artificial, pues mi proyecto va a fracasar. O también como uno lo diría normalmente en analítico cuando está desarrollando modelos, es si a un modelo entra basura, pues el resultado va a ser basura. ¿Listo? Entonces, ese es uno de las causas más comunes. La segunda causa es que no existe una infraestructura de datos adecuada. Hay sistemas legacy, hay silos de información dentro de la organización, no se puede integrar las plataformas entre sí o no se pueden integrar las plataformas a externos y eso pues va a ralentizar la implementación de la implementación de proyectos de inteligencia artificial y como lo mencionaba en el punto anterior, la calidad de los datos no es la adecuada y no puedo llegar a tener satisfactorio de, un proyecto satisfactorio de inteligencia artificial. Y por último, la desconexión del proyecto de inteligencia artificial con el negocio, ¿sí? Entonces, quizás el negocio va por un lado, los objetivos de negocio van por un lado, pero pues los proyectos de inteligencia artificial van para otro lado. Entonces, uno siempre tiene que estar enfocando que la estrategia esté alineada con los proyectos, o perdón, los proyectos que yo quiero implementar estén alineados con la estrategia. Si yo quiero estar implementando un proyecto de inteligencia artificial, realmente esté alineado con los objetivos estratégicos de mi organización. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero impactar directamente indicadores de servicio, si quiero impactar directamente indicadores de niveles de morosidad, de recuperación de cartera, entonces que mis proyectos de inteligencia artificial estén alineados a estos objetivos estratégicos. En sí, los proyectos de inteligencia artificial no fracasan porque digamos, no estén alineados o no sea la tecnología adecuada, sino que yo tengo que aplicarlos correctamente, sino que cuando los estoy aplicando de manera inadecuada o de la manera, los planteo de manera incorrecta, mueren los proyectos. Normalmente cuando no tengo una estrategia, los proyectos de inteligencia artificial mueren en la fase piloto, en la fase de planteamiento, por decirlo de alguna manera. Pero cuando se logra implementar un proyecto de inteligencia artificial de manera exitosa, los resultados son palpables, son medibles. Entonces, más adelante les voy a contar, por ejemplo, desde el punto de vista de RappiCredit, cuáles han sido ese caso de éxito que logramos acá. Pero desde el punto de vista, cuando uno ve en el mercado, los proyectos de inteligencia artificial alcanzan en la reducción de costos entre un 10 y un 20% en temas operativos cuando yo logro automatizar de manera inteligente, de manera
usando la inteligencia artificial, puedo disminuir costos en procesos repetitivos, ¿sí? En procesos que quizás yo usaba 5, 10 personas, quizás ese recurso cuando automatizo un proceso lo destino a otras actividades y eso lo inyecto a través de inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros en la organización? Creamos un proceso, y esto es muy común, creamos un proceso que nos permitiera o que le permitiera al equipo de legal responder de manera eficiente, de manera rápida, algunos derechos de petición que nos llegaban de los clientes. Había unas personas, había un equipo de legal asignado a gestionar estas respuestas y creamos una guía que coge, el derecho de petición, lee el derecho de petición a través de mm, algoritmos, clasificamos los derechos de petición y damos unas respuestas adecuadas a cada derecho de petición. ¿Qué hicimos con el equipo que estaba asignado en ese momento a responder de manera manual? Lo reasignamos a otras tareas. ¿Listo? Y eso atado a qué pasaba. Cuando yo tengo este tipo de box, este tipo de herramientas, voy a tener disponibilidad 7 por 24. Entonces, fíjense, pues teníamos un equipo de abogados respondiendo en una jornada laboral. Ahora prácticamente los derechos de petición llegan a cualquier hora, se leen, se procesan, se segmentan, se responden en línea prácticamente y en cualquier momento puede una persona radicar un derecho de petición y tenemos nuestra máquina dando respuestas. ¿Listo? Y desde el punto de vista de fraude, por ejemplo, entonces, identificación en tiempo real. Esto nos está permitiendo que cuando estoy haciendo, cuando la persona está haciendo, en el caso de crédito, está haciendo una solicitud en línea, está haciendo una solicitud en tiempo real, yo puedo ir evaluando en cada paso que la persona va dando a través de diferentes algoritmos, si, por ejemplo, la velocidad de tecleo de la persona, cómo usa el celular, a través de patrones que me pueden ir identificando si es un proceso fraudulento o no. De estos resultados no son solo teóricos, o sea, ya en el caso, por ejemplo, de nosotros de Rapid Credit, implementando este tipo de soluciones, ya hemos logrado en una ventana de menos de un año encontrar eficiencias y eficiencias en tiempos de respuesta a los clientes, mejora en las tasas de aprobación y disminución en los niveles de morosidad. ¿Qué estamos, por ejemplo, implementando ahorita? Y por qué lo colocaba aquí en la presentación, quizás también hay algo que llamamos la hiperpersonalización en las ofertas y en las ofertas de pricing y producto a nuestros clientes. ¿Por qué eso es importante? Porque quizás hoy en día cuando estamos lanzando campañas, las campañas se vuelven o muy genéricas o se vuelven en segmentos específicos poblacionales. Entonces nosotros lo que hacemos es casi que llegamos a nivel de cliente y personalizamos una campaña y le hablo al cliente en el lenguaje que él es cotidiano para él. El, la forma de uso del crédito, la destinación del crédito, el plazo incluso de que el cliente me va a pagar el crédito, logro predecirlo con las tendencias de forma de hábito de pago con créditos anteriores. Entonces casi que le logro hablar al cliente como si lo conociera de mucho tiempo atrás. Entonces, esa personalización nos hace afianzar o aumentar ese nivel de engagement o ese nivel de compromiso que el cliente tiene con nosotros porque logro tener ofertas personalizadas. Entonces, volviendo al slide anterior, si bien un gran porcentaje de proyectos de inteligencia artificial fracasan, si no logran ver la luz, cuando el proyecto logra ver la luz, realmente se ven resultados medibles y resultados palpables. ¿Listo? Ahora bien, desde el punto de vista, y ya enfocándonos mucho más en riesgo de crédito, esto se convierte, digamos que es el núcleo de esa ventaja competitiva, porque como lo mencionaba al comienzo, se convierte en evaluaciones más justas, con menos sesgo, siempre y cuando, y yo voy a hacer una claridad acá, siempre y cuando logremos entrenar los modelos sin sesgos de información.
¿listo? ¿Por qué digo sin sesgos de información? Me voy a inventar lo siguiente. Resulta y pasa que si yo logro, o si yo quiero, o si yo entreno un modelo con solo data de Bogotá, entonces el modelo de inteligencia artificial que va a entender que solo va a probar o solo va a analizar personas que sean de Bogotá. ¿Listo? Pero en el momento en que llegue un cliente de otra ciudad, de Medellín, de Cali, de Barranquilla, de Cartagena, de otra ciudad, el modelo no va a saber qué hacer y el modelo va a empezar a alucinar. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo evaluaciones más justas, yo tengo que entrenar a un modelo o tengo que entrenar a mi IA con información sin sesgos. ¿Listo? Y cuando yo tengo cuando evito esos sesgos, evito que la inteligencia artificial empiece a alucinar, empiece a tomar datos y no sé si les ha pasado cuando ustedes empiezan a interactuar con una inteligencia artificial generativa, cuando ustedes empiezan a hablar de algún tema y empiezan a inventarse cosas, la inteligencia artificial empieza a responder también con cosas imaginarias, con cosas que no existen, porque está delirando, ¿listo? Y es porque simplemente no sabe qué responder, pero también no está entrenada como para decir, aquí paro, o no sé el tema, sino que sigue alucinando. ¿Esto cómo lo logro cuando yo estoy creando en una ventaja competitiva, estoy convirtiendo en una ventaja competitiva la inteligencia artificial a crear modelos de score y para lograr evaluaciones más justas, que era lo que estaba mencionando ahorita y sin sesgos, yo puedo usar diferentes fuentes de información, ¿listo? Fuentes de información tradicionales y fuentes de información alternativos, ¿listo? Tradicionales, muchos de ustedes, muchos de nosotros, perdón, tomamos información de los burós, alternativos. Creo que ya algunos quizás hemos estado usando, están usando información de seguridad social o de ingresos de algunas fuentes, pero también uno puede empezar o podemos empezar a usar información de data transaccional. Muchas de las entidades quizás que están acá pueden usar data transaccional de cómo usa su producto de ahorro, cuánto ahorra, si retira o no retira, si tiene alguna tarjeta, un producto transaccional como una tarjeta de crédito o una tarjeta débito, cuál es la transaccional de ese cliente. Eso es data alternativa que no estamos usando o que muchas entidades no usan. Eh, la data, por ejemplo, cuando el cliente se loguea en nuestros aplicativos o nuestras páginas web, eso es data alternativa. ¿Cuántas veces se loguea el cliente al día, al mes, por hora? Eso se convierte en data alternativa. En la categoría del SISBEN del cliente, esa información se convierte en data alternativa y nos permite crear esos modelos inteligentes o esos modelos avanzados o de analítica avanzada que nos permiten tener una mejor segmentación al momento de la originación. Y claramente que si yo estoy usando eso, puedo llegar a tomar decisiones más ágiles y más precisas con un menor nivel de riesgo y claramente eso me da una posición frente al mercado que no lo esté usando. ¿Listo? También desde el punto de vista de nuevas oportunidades de negocio, crear productos nuevos, productos digitales, productos que me permitan llegar a mercados de nicho o no mercados de nicho, sino quizás mercados que no estoy atendiendo, a población que me permita hacer inclusión financiera. Cuando yo estoy usando ya data alternativa que no tienen los buros, sino otras fuentes de información, me permite llegar a esas otras fuentes de información, otras fuentes de otros clientes que no tienen acceso de crédito. Muchas fintech, por ejemplo, usamos la información positiva del buró, no solo la información negativa, sino la información positiva del buró, porque eso también me habla del carácter y de la voluntad de pago de los clientes, que mezclada con información demográfica, mezclada con información alternativa, con información sociodemográfica, información de salarios, me da una oferta para el cliente, casi que dependiendo de los ingresos, la morosidad, la información sociodemográfica del cliente, yo puedo tenerle casi para todo el mundo, si es un cliente real, no es una suplantación, le tengo una oferta de crédito. Eso me permite tener una gama de productos y abarcar mercados que quizás muchas entidades no abarcan. Y desde el punto de vista de la digitalización, y porque eso es importante como cuando yo uso la inteligencia artificial, porque
tengo procesos 100% digitales, como lo mencionaba hace un momento en el slide anterior, disponibilidad 7 por 24. Eh, yo puedo atender a un cliente a la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, medianoche, sábados, domingos. Puedo tener canales disponibles para el cliente y en cualquier momento voy a tener, y el cliente siempre se va a sentir acompañado. ¿Listo? Desde el punto de vista de impactos, un 20% en promedio es como la disminución en adquisición de clientes nuevos al momento de la originación. No sé cuánto pueda rondar el CAC promedio de clientes de cada entidad, pero por ejemplo, yo puedo tener o inventar un CAC de 60,000, 70,000, 80,000 pesos, pero implementando procesos de IA que me permitan segmentar los clientes, puedo disminuir ese costo de adquisición, o implementando canales de digitalización, disminuyo ese costo de adquisición. Y en temas de tasa de aprobación, puedo lograr hasta un 30% más, dependiendo del apetito de riesgo, claramente. O sea, no, de pronto las personas de riesgo de crédito que estén aquí no me vayan a crucificar, pero dependiendo del apetito de riesgo que tenga cada entidad, podemos alcanzar hasta un 30% de incremento en tasas de aprobación. ¿Listo? Realmente, como lo dice esta frase, el verdadero riesgo es no transformarse. ¿Listo? No evolucionar digitalmente. Eh, Cuando tenemos competidores en el mercado que lo hacen a diario, que están creando nuevas soluciones, están creando nuevos productos, están creando nuevas ofertas de valor. Entonces, realmente el riesgo es no transformarse, no llevar a la digitalización nuestras entidades, no usar inteligencia artificial en esos procesos críticos de la organización, o incluso en esos procesos repetitivos, en esos procesos que puedo ir retando. ¿Listo? Ahora, para que no seamos ese 95%, como lo dice MIT, de proyectos que fracasan, o ese 80, 90, 85% que dice el resto del mercado, digamos que hay como 4 retos que uno debe enfrentar. ¿Listo? Uno es los retos de data, y es que normalmente dentro de las organizaciones tenemos silos de información, o datos incompletos, o datos con muy baja calidad. Entonces, es el primer reto que tenemos que enfrentar dentro de las organizaciones. Los datos se convierten en ese insumo crítico para modelar datos. Sin datos limpios, o sin datos estructurados o integrados mejor, vamos a fracasar. Todos los algoritmos fracasan. No hay modelo infalible cuando yo meto basura. Entonces, vuelvo al dicho que dice: si entra basura, si un modelo entra basura, sale basura. ¿Listo? Entonces, ese es el pilar y el reto más grande que enfrentamos como organización. El segundo reto creo que es la parte organizacional, y es esa resistencia, o esa cultura de resistirse al cambio en equipos que normalmente o tradicionalmente están acostumbrados a hacer procesos manuales, procesos repetitivos, o incluso de pronto por no entender un poco que la IA debe ser una capacidad que se tiene que desarrollar, una capacidad que tenemos que adquirir todos, y no realmente que viene a reemplazarnos. Entonces, es importante ese cambio organizacional, o ese cambio de cultura, ese mindset en la organización. De la IA es una capacidad que tenemos que sí o sí implementar. Ya la pregunta no es implementamos o no implementamos, sino cómo y cuándo lo implementamos, ¿sí? O sea, la IA llegó para quedarse, es casi que mandatorio en nuestras entidades. Entonces, empezar con esos procesos de transformación cultural, capacitación, gestión de cambio, formación continua en los equipos, y claramente un impulso desde la desde la alta dirección, porque si no existe este apoyo desde la organización, desde la alta dirección, casi que la cultura, o casi que se vuelve el principal obstáculo, la principal barrera. ¿Listo? Entonces, es súper importante que tengamos ese apoyo.
Procesos de gobernanza y modelos de ética en inteligencia artificial. Claramente, como les decía hace un momento, si yo quiero desarrollar un modelo de inteligencia artificial o quiero entrenar mi inteligencia artificial, si quiero entrenar un chat de inteligencia generativa con sesgos en los datos, no me va a funcionar, vamos a fracasar. Entonces es aquí cuando ya hablamos de gestionar esos sesgos de data, esos sesgos algorítmicos, porque si no logro tener una explicabilidad de un modelo, no logro tener un modelo con que logre entender qué es lo que está haciendo ese modelo o que logre tener una data de calidad dentro del modelo, vamos a tener un fracaso 100% garantizado de mi proyecto. ¿Listo? Entonces aquí es cuando yo hablo mucho de esos gobiernos de modelo, esos gobiernos de datos dentro de las organizaciones que permitan en cada organización tener gestión y control sobre los modelos que estoy haciendo. ¿Listo? Normalmente esto, un gobierno de modelos lo debería liderar nuestros equipos de analítica, nuestros equipos de riesgo, para garantizar que no existan sesgos en la toma de decisiones. ¿Listo? Por último, yo creo que ya se nos escapa un poco entre los retos en cada organización, es quizás vacíos regulatorios, pero pues ya el gobierno ha avanzado un poco en proyectos de ley, en algunas normas de protección de datos que protegen los derechos de los consumidores. Entonces, digamos que el gobierno poco a poco ha ido avanzando en este tipo de regulaciones, pero los otros tres pilares es donde como nosotros como entidades debemos enfocar. ¿Cuál es el panorama de la inteligencia artificial en Colombia y esos principales como riesgos que tenemos? Entonces, llevémonos, por ejemplo, estos datos. Colombia está avanzando muy rápido en la implementación de inteligencia artificial. Las fintech realmente fueron llamadas a implementar este tipo de modelos, pero las entidades del sistema financiero realmente tienen ese nivel de escala para transformar un ecosistema completo. ¿Listo? ¿Por qué razón lo digo así? Porque pues es donde están abarcando en su gran mayoría la población colombiana. Fíjense que hoy este es un estudio de la Sobancaria y es el 73% de las entidades financieras en Colombia ya usan inteligencia artificial, usan en al menos un proceso en al menos de los procesos de crédito, usan inteligencia artificial, bien sea en originación, bien sea en fraude, bien sea en cobranzas, bien sea en ciberseguridad, bien sea en servicio al cliente, ya en alguna etapa están usando inteligencia artificial versus, y el otro dato contrasta es con un estudio de Bloomberg, en Latinoamérica, solo el 40% de la banca latinoamericana ha implementado procesos de inteligencia artificial. Entonces, sí es importante o sí es relevante lo que estamos haciendo en Colombia, porque fíjense que tenemos un 73% de las entidades en Colombia versus un 43% de las entidades de la banca en Latinoamérica, según Bloomberg. Entonces, estamos avanzados, digamos que tenemos procesos bastante interesantes y yo creo que podemos seguir implementando procesos de inteligencia artificial. Nos falta una brecha, nos falta algo, pero vamos por buen camino. ¿Listo? Digamos que la banca, por ser, por decirlo de alguna manera, siempre como muy tradicional, muy cautelosa, como lo digo acá, pues han ido migrando de manera lenta, pero lo ha hecho. ¿Listo? ¿Cuál es el principal motor o los principales frentes donde se han tenido impulso a la inteligencia artificial? Es en los fraudes. ¿Por qué en el fraude? ¿Listo? Porque el fraude se convierte, así como la inteligencia artificial avanza, nosotros como entidades financieras avanzamos, las organizaciones delincuenciales también avanzan, ¿listo? Cada día hay nuevas formas de fraude, cada día se inventan nuevas formas de fraude, ya sale el deepfake, salen inteligencias artificiales que simulan la voz, no sé si oyeron el caso, creo que fue en Japón, que a través de una llamada telefónica, una videollamada, autorizaron un giro de no sé cuántos millones de dólares y realmente era un suplantador. Entonces, fíjense que ya
las metodologías de fraude han venido creciendo, han venido evolucionando a pasos agigantados. Entonces, por eso la banca tradicional ha implementado muchos procesos de inteligencia artificial en pro de mitigar el fraude. Y las fintech también hacemos lo mismo. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, las fintech son 100% digitales. Entonces, cuando yo tengo un formulario en una página web muy sencillo, quizás a la vista de la persona, por detrás hay muchos algoritmos que están corriendo, evaluando la solicitud desde el punto de vista de crédito y evaluando también la solicitud desde el punto de vista de fraude. ¿Por qué? Porque el fraude digital es de los más sofisticados que se están haciendo, pasan por temas de ingeniería social, por robo de identidad, por suplantación de las personas, por ataques masivos, y también ataques masivos usando inteligencia artificial. Entonces nosotros también tenemos de fondo o en el back, por decirlo de alguna forma, modelos de inteligencia artificial que me permiten eh, contrarrestar estos ataques, modelos de inteligencia artificial que me están evaluando la velocidad, incluso con la velocidad con que la persona mueve el mouse, la velocidad con la que la persona está tecleando en el celular, la posición del celular, si es un celular que está de manera vertical, de manera horizontal, la cantidad de cuentas que tiene logueadas ese celular. Entonces, una persona ve muy sencillo un formulario digital, pero por detrás hay muchos robots corriendo, evaluando esta solicitud. Ahora, ¿cómo yo logro tener esa gobernanza, por decirlo de alguna manera, dentro de mis modelos de inteligencia artificial? Entonces yo tengo que tener algunos, pues lo digo acá, mecanismos de control o gobiernos, más bien mecanismos de gobierno que me permitan tener control sobre los modelos de inteligencia artificial que estoy teniendo. Entonces, ¿qué sugiero yo? Tener modelos o tratar de implementar modelos explicables. Yo sé que esa es otra rama de la inteligencia artificial. Muchos nos dicen, no, es que este es un algoritmo de Machine Learning y es una caja negra. Eso ya no me sirve. Eso en día ya no está funcionando. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que tener la capacidad de interpretar mis modelos, los modelos que estoy implementando. Pues, cuando llamo como esos modelos explicables, ¿listo? La capacidad de interpretar y justificar cada decisión automatizada. Y más que, por ejemplo, ahora casi que la nueva norma de protección de datos casi que me está invitando a dar una explicación de cada decisión automatizada que tengo, ¿sí? Entonces, ya en algún momento incluso tendríamos que estar entrenando o entregando, perdón, a las personas de por qué estoy rechazando una solicitud de crédito y tengo que tener una explicación de esa decisión tomada. Auditorías de los algoritmos. Implementar un gobierno de modelos es lo más sano, donde yo estoy midiendo constantemente qué sesgos tiene ese modelo, cuál es su poder de predicción versus el momento de desarrollo, cuál es su poder de predicción actual, mi población viene cambiando, mi población no viene cambiando, cuáles son las mejores decisiones que está tomando el modelo, cuáles no fueron tan buenas, poder hacer esa revisión periódica y evitar sesgos, evaluar ese desempeño del modelo. Cuando yo digo evitar sesgos, si yo entrené una población, si yo entrené un modelo con una población de una distribución geográfica, por ejemplo, y a medida del tiempo por distintas decisiones de negocio, decisiones comerciales, esa distribución geográfica viene cambiando, el modelo puede empezar a tener sesgos de decisión, empezar a alucinar y a tomar decisiones que no son. Entonces, por eso es importante tener esa auditoría para ir evaluando el desempeño del modelo que ha atado a ese monitoreo continuo. Y es cuando uno tiene, por ejemplo, modelos de inteligencia artificial que toman decisiones, nosotros, por ejemplo, podemos crear modelos que evalúan esos modelos, ¿listo? Modelos que van evaluando la decisión que tomó el otro modelo. Y hago como una validación cruzada de mi modelo principal versus el otro modelo que lo estoy como
un gatekeeper, por decirlo de alguna manera, o es un modelo que me está evaluando el modelo principal y me está generando alertas de, perfecto, lo está haciendo bien, lo está haciendo bien, lo está haciendo bien, pum, lo está haciendo mal, o este caso porque tomé una mala decisión. Eso es un monitoreo continuo y un monitoreo en línea. Casi que se convierte que nuestras decisiones o nuestros negocios deberían ser negocios de segundos, de negocios de ir monitoreando el modelo, el negocio en segundos, cuántas decisiones se toman, cuántas decisiones se tomaron bien, cuántas decisiones se tomaron mal. Quizás muchas veces nuestros negocios tenemos que esperar a cierre de mes para decir, oiga, hasta cierre de mes tomo una decisión o hasta cierre de mes evalúo cómo me fue. No, casi que esto se convierte en un seguimiento diario y la IA me permite hacer ese seguimiento. ¿Listo? Y algo súper importante, una colaboración tripartita o una colaboración de mercado, de industria, está revisando este tipo de evoluciones, cómo viene evolucionando la inteligencia artificial, cómo viene evolucionando el mercado, qué está haciendo el mercado, qué está haciendo mi competencia. Hay cosas que yo puedo compartir, hay cosas que no puedo compartir. Por ejemplo, algo que mencionaban en el Congreso de SAFE de la Sobancaria hace un par de días, la seguridad se convierte en un bien público. Entonces, por ejemplo, eh, cómo yo puedo tener una colaboración tripartita con entidades de mi mismo sector en temas de fraude. El fraude nos ataca a todos y son las pérdidas más dolorosas que podemos tener porque esas no se recuperan prácticamente. Entonces, cómo yo puedo ir conversando en escenarios compartidos, en escenarios consensuados de llevar temas de fraude. Entonces, esto es súper importante de hacer esos como entrenamientos cruzados. ¿Listo? Eh, Ahora, ¿cómo yo podría implementar una inteligencia artificial? Yo sé que uno dice 90 días es muy corto, pero casi que esto se convierte en metodologías ágiles, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque uno tiene que ir evolucionando. Como la IA hace, ¿qué les digo yo? Un par de años, 2 años quizás empezamos a hablar de ChatGPT. Hoy en el mundo hay más de 300, como decirlo así, más de 300 IAs en el mundo que hacen de todo, generan texto, generan videos, generan respuestas. Mejor dicho, creo que no, 300 es un número ridículo, hay más IAs en el mundo, pero así como ha venido evolucionando, yo creo que también estas entidades deben ir evolucionando. Entonces, una primera parte es, en 90 días podemos hacer muchas cosas, en 90 días podemos ir tomando decisiones ágiles, pero lo importante es, como lo decía al comienzo, tener una estrategia clara. Entonces, uno es tener un diagnóstico, ¿listo? Entonces, una primera etapa es, en los primeros días, tener un diagnóstico, ¿dónde me encuentro yo? ¿Qué casos de uso puedo priorizar o qué casos de uso me pueden generar un mayor impacto y una mayor viabilidad de cara a la organización, de cara a los objetivos estratégicos de la organización? Eh, Cuando yo ya tengo identificado ese caso de uso, ese caso que me puede generar más impacto o es más viable dentro de la organización, tengo que identificar qué fuentes de datos dispongo, cuál es la calidad de la información que tengo para poder usar los datos. Pues, por ejemplo, si yo quizás quisiera automatizar o crear una inteligencia artificial que me automatice las solicitudes de clientes en el canal de SAC, de servicio al cliente. ¿Qué información tengo realmente de las solicitudes? ¿Qué información tengo de los datos de los clientes? ¿Qué tipo de solicitud es la más frecuente? Entonces, fíjense que yo puedo ir identificando las diferentes fuentes. Si yo quiero automatizar o mejorar, crear un modelo que me permita aumentar la tasa de aprobación sin aumentar la tasa de morosidad o quizás incrementando de manera marginal la tasa de morosidad, ¿sí? Pues porque eso sería una utopía, aumentar la tasa de morosidad, pero no aumentar la tasa de aprobación sin impactar la tasa de morosidad o disminuyendo la tasa de morosidad. Eso claro que eso casi que se convierte en una utopía.
Entonces ahí yo identifico si mi caso de uso es un modelo de riesgo, entonces cuáles son las fuentes de información que tengo en mi modelo de riesgo, son fuentes de información en línea, son fuentes de información en batch, qué tipos de datos tengo para poder implementar ese modelo. Y por último, la evaluación de madurez. Creo que esto es muy importante. Yo no le puedo pedir a una organización que no esté preparada en datos, en talento y en tecnología, que quizás implemente proyectos de inteligencia artificial. Entonces, yo tengo que tener esa evaluación, obtener esa clarísimo en qué nivel de madurez como organización me encuentro para poder implementar un proyecto de inteligencia artificial. Si yo veo que mi primer reto es que no tengo las personas, no tengo la tecnología, pues no me embarco en un proyecto de inteligencia artificial, sino que primero empiezo a sellar esos huequitos. ¿Listo? En una fase 2, cuando yo ya tengo mi caso de uso, tengo mis fuentes de información, mis fuentes de datos clarísimos, los que voy a usar, medidos con una calidad óptima o aceptable, tengo el recurso tecnológico, el recurso humano para implementar estos proyectos. Entonces, selecciono mi pilotos, ya lo empiezo a implementar, defino KPIs medibles. Cuando llego a KPIs medibles, y en este ejemplo teníamos una originación de crédito, entonces es cuál va a ser la mejora en tasa de aprobación, va a ser la mejora en niveles de morosidad, cuál va a ser la mejora en tiempos de tomar una decisión. Ese es un KPI muy importante también. Entonces, si antes me demoraba quizás una hora tomando una decisión, ahora en cuestión de milisegundos puedo tomar una decisión y en cuestión de segundos el cliente ya tiene el crédito en su cuenta. Entonces, define esos KPIs medibles y ya empiezo, por decirlo de alguna manera, a implementar en una arquitectura, pues ya pues empiezo a integrar los sistemas que tengo. Y ya en la última fase, pues digamos en la fase de ejecución, implemento el piloto y empiezo a tener las métricas definidas en mi fase 2, empiezo a medir los resultados del modelo, creo alertas tempranas, empiezo a comparar con mi definición de KPI objetivo, si lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo. Y si no lo estoy cumpliendo, hago los ajustes necesarios. Y si sí lo estoy cumpliendo, chévere, el proyecto es exitoso. Y una vez ya aprendido este proyecto, empiezo a generar un roadmap de a dónde más lo puedo llevar. Si lo puedo llevar a fraude, lo puedo llevar a cobranzas, lo puedo llevar a servicio al cliente. Pero lo importante es como ya haber pasado, surtido las etapas de diseño, de piloto, de ejecución. Mi proyecto fue exitoso, los KPIs fueron alcanzados, entonces ahí ya puedo ampliar mi implementación de inteligencia artificial a otras etapas. Aquí les quiero contar ya un poco más del caso de uso que como implementamos, que hicimos aquí en RappiCredit. Nosotros, el foco que le quisimos dar es ampliar la tasa de aprobación y sobre todo una población específica que eran clientes nuevos. Nosotros tenemos una aprobación global del 51%, es decir, nuestra tasa de aprobación general es del 51%. Tenemos clientes recurrentes que es casi el 100% y otros clientes de nicho, de ciertos nichos que la tasa de aprobación antes era inferior a 2 dígitos. ¿Listo? Cuando implementamos modelos de inteligencia artificial que nos apoyaron en la mitigación y la disminución de fraude, logramos duplicar la tasa de aprobación en 2x. Realmente, digamos que si era del 10, la llevamos al 20, si era el 30, la llevamos casi que al 60, o sea, logramos el 2x implementando modelos de inteligencia artificial en la implementación de fraudes y sobre todo en algo muy común y es en los friendly fraud o en los abusos de confianza donde realmente es el familiar, el tío, el hermano, la esposa, el abuelo, y ahí logramos tener una mitigación de suplantación de manera increíble y logramos aumentar a 2x la tasa de aprobación. Como les decía hace un momento, no, digamos que hubo un aumento de morosidad marginal, no fue mucho, pero hubo casi que un aumento del 0,08%, fue marginal. Estos son 8 puntos básicos de aumento en la morosidad. No fue transparente, pero realmente
asumimos ese nivel de riesgo teniendo en cuenta el aumento de tasa de aprobación que tuvimos. ¿Listo? Esto es solo un caso de uso, que fue un caso de uso en la originación, pero en RapidCredit tenemos muchos sistemas de inteligencia artificial que nos han permitido automatizar, como les decía hace un momento, por ejemplo, en procesos internos en legal, en procesos internos en servicio al cliente, en procesos como creación de evolución de productos, en procesos de campañas. Tenemos automatizadas muchas cosas que nos permiten, digamos, optimizar, nos han permitido optimizar muchos tiempos o muchas tareas de las que antes gastábamos procesos manuales. ¿Listo? Por último, pues les quería dejar esta frase de un expositor que tuvimos en la Sobancaria la semana pasada, y es: la IA de Víctor Muñoz, la IA no reemplazará a los humanos en la banca, pero sí va a reemplazar a los que no sepan usarla de forma ética y responsable. ¿Listo? Es cierto, digamos que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial llegó para quedarse. La inteligencia artificial no va a pasar de moda, no es algo de moda, y realmente estamos llamados a capacitarnos, a desarrollar esta capacidad. Yo lo llamo es una capacidad extendida que nos permite tomar mejores decisiones, decisiones más rápidas, y estamos llamados como entidades a implementar procesos de inteligencia artificial en nuestras organizaciones, en nuestros procesos diarios. Y ya, esto era lo que quería compartirles. Espero sea de valor y les sirva para retroalimentar sus procesos dentro de las organizaciones. Muchas gracias, Oscar. Tenemos una pregunta acá en el chat. Nos dicen, en la metodología de microcréditos, la captación de datos del cliente se dificulta porque en su mayoría este no lleva cuentas si no son informales. ¿Cómo implementar un modelo de IA para el estudio de microcréditos en estas condiciones en donde no hay buena calidad de los datos? Vale, ya es una muy buena pregunta. Digamos que ahí lo importante es entender en qué lo voy a implementar, ¿sí? Si, por ejemplo, lo quiero implementar en temas de fraude, que pasa mucho en este tipo de población, en las poblaciones informales, por ejemplo. Entonces, hace poquito yo estaba evaluando un sistema que me permite evaluar el nivel de riesgo de crédito con la voz de la persona, por ejemplo, que te hace una entrevista, una videollamada, y te hace una entrevista y te permite evaluar a través de rasgos faciales, a través de expresiones, a través de la tonalidad, a través de la velocidad, te va a permitir como tomar una decisión. No estoy diciendo que eso sea el único factor, pero por ejemplo ahí estás implementando inteligencia artificial. Por ejemplo, como tú lo mencionas en la pregunta, digamos que en los microcréditos, yo tengo muchos asesores en campo, o muchas de las entidades de microcrédito tienen asesores en campo que van y hacen una visita en el cliente, van y evalúan el negocio, van y evalúan el flujo de caja, la rotación de inventarios, y la cantidad de personas que entran y salen del establecimiento, por ejemplo. Y este tipo de IAs me permite hacer una entrevista sin que el asesor se desplace a sitio, haciendo una precalificación, por decirlo de alguna forma. Precalifico el cliente sin que el asesor vaya a sitio. Entonces, ahí estoy implementando modelos de inteligencia artificial. No necesariamente implementar un modelo de inteligencia artificial es: te voy a dar un aprobado o no, sino hacer una validación de fraude, por ejemplo. Cuando tú estás diciéndole, cuando el asesor está en la entrevista con el independiente, con la persona informal, pues está captando información de qué productos vende, cómo es su negocio, antigüedad. Eso es información que la IA puede captar y la IA puede procesar para tomar una mejor decisión. Entonces, todos esos datos, no necesariamente, fíjate que no necesariamente es datos de buró, datos de cuentas, sino toda la información que tú puedas tener
te va a permitir tomar una decisión. No sé si muchas de las entidades que están aquí presentes, o algunas tengan apps o tengan páginas web. Cuando yo accedo a través de un celular, porque también yo puedo pedir un crédito a través de una app o a través de una página web y accediendo desde el celular, yo puedo captar información sin entrar, no quiero decir aquí, sin entrar al detalle de tomar toda la información de contacto del celular, no, yo puedo coger información agrupada o agregada, como lo quieran llamar, cuántos contactos tiene la persona, cuántas llamadas recibe, cuántas aplicaciones tiene instaladas, todo ese tipo de información que no es información tradicional me sirve para alimentar los modelos de inteligencia artificial y toda esa información te va a servir para tomar decisiones. Espero haber logrado responder tu pregunta.